recibido una información valiosa que ha cambiado el rumbo de tu vida? ¿Crees que conocer al Dios verdadero puede cambiarnos para siempre? ¿Qué demanda Dios de cada uno de nosotros? Hoy quisiera compartir un texto que responde estas preguntas. Un texto muy valioso en el cual el apóstol Pablo se encontraba en una confrontación con un grupo de personas que tenían una perspectiva muy diferente a la perspectiva cristiana sobre sus dioses o sobre Dios. Aquí está el apóstol Pablo en Atenas y es el texto que se encuentra en Hechos capítulo 17, verso del 22 al 31. Dice la palabra del Señor. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Dios se ha dado a conocer al hombre de una manera clara e inexcusable y exige de cada uno de nosotros arrepentimiento ante las demandas de su justicia y santidad. Este texto cuenta el suceso de Pablo al pasar por Atenas. El apóstol había salido de Berea tras la persecución de algunos judíos tesalonicenses que rechazaban el mensaje del evangelio. Ahí estaba Pablo en Atenas en este momento esperando a Timoteo y a Silas, y se veía en una situación bastante compleja debido a la trayectoria cultural tan grande que tenía la ciudad de Atenas. Atenas era una ciudad muy importante, era la más importante de los griegos, era de muy alto valor también para los romanos. Atenas era una ciudad de presunción. Recuerden que Atenas era el lugar donde estaba el Partenón. También albergó muchos filósofos famosos de la antigüedad como Sófocles, Epicurio, Esquilo, Aristófanes. Pudiéramos decir que Atenas era una de las ciudades más importantes en cuanto a su cultura, su filosofía, su arte. Atenas estaba a un nivel muy alto dentro del mundo antiguo, conocido hasta el momento. Y aquí vemos a Pablo envuelto en una ira muy fuerte, molesto, incómodo, de una manera bastante fuerte, sobre la idolatría que tenían los habitantes de ese lugar. Los versos 17 y 18 del capítulo que estamos leyendo muestran las personas con las cuales Pablo tiene sus debates y sus conversaciones. Se encuentra con los judíos en las sinagogas y con los devotos. Se encuentra en las calles con las personas, en las plazas con las personas que ahí están, pero principalmente con algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Los epicúreos, ¿quiénes eran los epicúreos? Los epicúreos eran personas materialistas y hedonistas.
Estas personas negaban al Dios creador y su providencia. Y ellos se refugiaban en los placeres sensuales, no sexuales, sino sensuales, en los placeres sensuales como el bien más grande del hombre. Los estoicos, por otra parte, eran panteístas y estos creían que todo era gobernado por la fortuna. Estos últimos enfatizaban en el autocontrol de la conducta y en la negación a la entrega de las pasiones personales. Toda esta fuerza de pensamiento estaba frente a Pablo, frente a la predicación del Evangelio, artillada, preparada para combatir al que estaba defendiendo la palabra del Señor. Fue tal la antipatía de estas personas que lo tildaron de palabrero. Esto no es más que un término para decir burlón, para decir que Pablo no era un filósofo verdadero. Pero también otros lo tildaron como un predicador de nuevos dioses. Lo tomaron a algo insignificante, algo tan valioso y un mensaje tan poderoso el que estaba dando Pablo para estas personas, y cómo no tuvieron en cuenta la verdad que puede transformar sus vidas. Entonces Pablo, llevado al Areópago, conocido como la colina de Martes, tiene que estar presente a todas estas personas para dar un discurso, el que acabamos de leer, sobre la verdad del Evangelio. Aquí Pablo estaba ante un tribunal de los hombres. Y lo que no sabían los hombres es que ese tribunal no era más que una muestra de lo que un día Dios iba a hacer con ellos al final de sus tiempos. Esta historia de Pablo no está muy distante a lo que nosotros hoy en nuestros tiempos tenemos que enfrentar con tanta multitud de pensamientos y de personas que son adversos a la palabra del Señor. Hoy los cristianos estamos como Pablo, en el panteón de los dioses del posmodernismo, del liberalismo, de tantas sectas y falsas doctrinas, de tantas personas que viven su moralidad indiferente a lo que Dios dice, de tantas personas que van de un extremo a otro. Y vivimos en un mundo bastante parecido al mundo que estaban viviendo los atenienses en aquel momento. Y ante este contexto, nos encontramos con esta porción de la Escritura que les acabo de leer hace un rato. Dice la Biblia que Pablo, puesto en pie, y se lo vuelvo a leer, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, el cual vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Es evidente que Pablo utilizara esta inscripción del Dios no conocido para hablarles del Dios verdadero, quien se nos ha dado a conocer de una manera clara e inexcusable a cada uno de nosotros. Estaban posiblemente frente a un altar ateniense que reconocía 12 dioses, construido para asegurarse de que ningún dios se quedara lejos de la adoración. Pero ¿quién es este Dios de que está hablando Pablo? ¿Quién es este Dios que tiene diferencia a todos estos dioses que adoraban los atenienses? ¿Será otro Dios más dentro del panteón de nuestra imaginación? El Dios que se nos ha dado a conocer es un Dios creador, es un Dios gobernador inmaterial de todo lo que existe. Este es nuestro Dios. Este es el Dios que predica Pablo. El Dios creador y gobernador inmaterial de todo lo que existe. El texto dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da todo vida y aliento a todas las cosas. El discurso de Pablo era firme ante los que veían a los dioses como seres distantes, desligados de los asuntos de los hombres, o ante aquellos que resumían lo divino a un conflicto de la razón humana. Pablo está siendo claro en su descripción de Dios. Pablo está diciendo que Dios es el creador de todo. De la nada lo hizo todo. Y a pesar de no existir en los límites del tiempo, ni en los límites que nosotros tenemos,
Dios es infinito, es inmenso, es eterno. Dio existencia, ese Dios dio existencia a nuestro mundo con la frase conclusiva: y vio Dios que era bueno. Ese Dios creador, que no está limitado como nosotros, que no está limitado como todos esos dioses a los que adoraban los atenienses, y podemos estar adorando algunos de nosotros. Es un Dios gobernador, porque no solo creó, sino que gobierna lo que creó. Es el creador de todo. Esto incluye dominio, autoridad. Esto incluye su autoridad y su dominio sobre poderes, sobre autoridades, sobre lo natural y sobrenatural. Nada supera su autoridad y su dominio. Él preserva su creación. Él es la autoridad suprema, quien es digno de llamarse soberano, sustentador, Señor, juez digno de su propia gloria. Dios es el creador, Dios es el gobernador, Dios es simple. Dios es simple. Y esta es la unidad perfecta, sin composición ni cambio. Esto implica que es autoexistente. Su nombre es Yo Soy, el único ser que reparte el ser a los seres. Es espíritu, por lo cual es purísimo, por lo cual es perfecto. Por eso es firme en su juicio contra aquellos que reducen su imagen a cualquier invención, y aún aquellos que reducen la imagen de cualquier deidad o la adoran. Amados hermanos, este Dios que se ha dado a conocer, que es el creador y gobernador inmaterial de todo lo que existe, es exhibido en su obra para que el hombre lo busque sinceramente y se arrepienta. Dios se nos ha dado a conocer, y el texto lo dice. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Somos descendientes de un Adán que se levantó en rebeldía contra Dios, y no solo heredamos la desviación de Adán, sino que también nosotros nos levantamos en rebeldía contra Dios. No solamente por heredad es que somos rebeldes, sino que también por voluntad propia somos rebeldes contra Dios. Somos pecadores por imputación y por decisión propia además. No amamos a Dios, al contrario. Buscamos deleite y buscamos nuestro placer en cualquier cosa que no sea de agrado a su santidad. Y para rematar, cuando es anunciado el Evangelio, cuando nos es anunciado el Evangelio, en vez de abrazarlo, recibirlo, aceptarlo, lo que hacemos es rechazarlo, burlarnos o tomar una medida en contra de la persona que nos está enseñando el Evangelio. Dios no está lejos de nosotros. Y aunque nosotros somos pecadores, Él está tan lejos como de nuestra mente a la comprensión de que Él es el Dios verdadero. Está tan cerca, que nosotros con pensar y arrepentirnos de nuestros pecados tenemos la solución a nuestra vida. Está tan cerca que con nuestro pensamiento podemos abrazarlo por fe, abrazar su verdad por fe, abrazar esa obra que hizo Cristo en la cruz por fe. Lo vemos en cada uno de los detalles que nos rodean, lo vemos en la historia, lo vemos en nuestra conciencia actuando y obrando por su ley, lo vemos en la naturaleza, lo vemos en nuestro cuerpo, lo vemos en nuestra sociedad. Dios está, es real. La Biblia es clara cuando habla de Dios. Y cuando habla que Él se ha revelado a través de la creación para que nosotros no tengamos excusa de decir que Dios no existe. Amados hermanos o persona que me escucha o amigo que me escucha, no necesitas comprar una figura inanimada o hacer un objeto o hacer algo para adorar a Dios. Dios es inmaterial. Dios no está limitado al espacio, no está limitado al tiempo, no está limitado a la forma, no está limitado a nuestra invención humana.
Él no está lejos de nosotros, porque como dice el verso 28, en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Esta frase no es más que un pensamiento que enseñaban los propios filósofos atenienses, que muestra que Dios tiene un parentesco con nosotros. Pablo les está diciendo desde su propia filosofía que Dios está tan cerca de ellos como que es quien los trajo a la existencia, como que es quien los hace existir y los hace funcionar solo por la obra de su providencia. Todo lo bueno, todo lo sabio, todo lo correcto moralmente que pueda hacer el hombre está dando testimonio de que Dios está obrando en su vida, de que Dios es real, de que Dios está. Entonces, ¿qué conclusión da Pablo ante estos argumentos, ante esta lógica? ¿Qué conclusión da? Dice el texto, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Reflexionemos un momento, por favor, sobre el Dios verdadero que dice la Biblia. Un Dios que es creador, que es gobernador, que es omnisciente, que es omnipresente, que es omnipotente, que es eterno, que es espíritu. Un Dios que es impasible, un Dios que es soberano, un Dios que es amor, un Dios que es santo, un Dios que es justo, un Dios que no se parece a ningún Dios creado o que pueda existir sobre esta tierra o fuera de esta tierra. Solo Dios es Dios. Solo Dios es diferente. Solo Dios es tan real que nosotros existimos porque Él existe, porque Él es real. Reflexiones debemos hacer sobre lo que nosotros hacemos. Y la lógica me indica cómo es posible que un ser humano haya creado algo que tenga más poder o más valor o más autoridad que el propio creador. De la misma manera que Dios creó todo y que nada supera su creación, o sea, y nada supera el creador, perdón. De la misma manera, ¿cómo es posible que un ser humano cree un ídolo, cree una figura para adorarla y que le dé más valor y más autoridad a esa figura que al propio que lo hizo? Es triste y al mismo tiempo es algo bastante contradictorio a nuestra mente, porque nosotros como la cumbre de la creación de Dios tenemos autoridad sobre todo lo que Dios nos dio al alcance. ¿Cómo es posible? Y pensemos en esto, pensemos en la perspectiva que tiene Dios sobre la idolatría. Porque idolatría no es solamente adorar un santo o adorar una imagen. A veces nos hacemos idolatría del mismo Dios. A veces nos hacemos una imagen de Dios más allá de lo que dice la Escritura, o menos de lo que dice la Escritura. Y también estamos adorando dioses falsos. A veces pensamos que Dios es de una manera, sin embargo la Biblia dice otra. ¿Qué pasa con los idólatras? ¿Qué pasa con la idolatría? ¿Cómo Dios ve la idolatría? Dice la Biblia en el Salmo 115 que semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Y el veredicto de Dios sobre la idolatría es fuerte, porque dice que en Romanos capítulo 1, verso 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué exige Dios ante toda esta desviación de los hombres? Arrepentimiento. Y a esto nos llama la Biblia. Podemos estar adorando un Dios que no es el Dios verdadero. Un Dios que lo creamos o que le ponemos una función, el Dios de la tormenta, el Dios del camino, el que abre los caminos, el Dios que, no sé, cuántos dioses han venido sobre los pensamientos de los seres humanos. Pero ningún Dios es como el Dios verdadero. Ese Dios verdadero nos dice que debemos arrepentirnos. Exige que debemos arrepentirnos para venir a Él. Dice la Biblia, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos
con haberle levantado de los muertos. Esto quiere decir que Dios no destruyó a los habitantes no creyentes de la antigüedad porque tenía un plan mayor, y el plan mayor era enviar a Jesús para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí está el plan de Dios diseñado para salvación de las naciones. Cuando por razones lógicas Dios podía destruir el mundo, como hizo con Noé en la época de Noé, y lo podía volver a hacer y podía destruir a la humanidad, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, como lo hizo con ciudades y pueblos idólatras y pueblos que no le amaban, lo podía hacer, porque era el Dios soberano. No lo hizo, porque envió a Jesús para que tú creas y te arrepientas en él, ante él. Ese Dios ahora está siendo expuesto para que reconozcamos y entendamos que no hay un Dios como él, no hay un Dios más grande que él, un Dios que va a juzgar al mundo, un Dios que puso límites en nuestros tiempos de vida, puso límites en nuestra existencia, un Dios que nos puso sobre la tierra con el propósito de que le glorifiquemos y que le adoremos. Entonces, ¿qué haremos con esto? ¿Qué haremos ante el llamado de nuestro Dios? Dios nos ha dado a conocer a través de la creación, a través de su palabra. ¿Qué haremos con esto? ¿Haremos lo mismo que aquellos que se burlaron de Pablo, que lo tomaron como un palabrero, que lo rechazaron? ¿O haremos como aquellos que fueron pocos, pero vinieron a Dios en arrepentimiento? ¿Cómo haremos? Y hoy en nuestros tiempos, con tanta diversidad de pensamientos, donde una verdad es relativa y no existen verdades absolutas, tenemos una venda tan grande que no nos deja ver las razones lógicas que la palabra del Señor nos está dando para que vengamos en arrepentimiento, vengamos a Él y reconozcamos que somos pecadores, que nacimos así y que moriremos así y que pagaremos las consecuencias de nuestro pecado, todos los seres humanos, si no nos arrepentimos y venimos en fe por la obra de aquel que murió y resucitó. Confiemos en el Dios verdadero, confiemos en la obra que Él estableció para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Puede ser que usted crea en un Dios, que tenga miedo de dejar ese Dios, pero compare ese Dios con el Dios verdadero. Atrévase y lea la Biblia y empiece a pesar el Dios de la Biblia al Dios que usted cree. Puede ser que usted sea afectado por las culturas hedonistas, por las filosofías modernas, por las filosofías y todos los pensamientos que puedan existir. Pero atrévase a enfrentarse a ese Dios de la Biblia con humildad y reconocer que usted es polvo, que sus límites están puestos, que hoy está vivo y mañana puede morir. Pero dice la Biblia que después de la muerte es el juicio. Hoy Dios nos está haciendo un llamado. Porque Dios se nos ha dado a conocer de una manera clara e inexcusable a todos los hombres. Y exige de cada uno de nosotros arrepentimiento. Porque Dios, en su juicio y su justicia, un día nos hará compadecer ante su trono. Y ese día que estemos delante de su trono, ¿qué diremos? Que fuimos buenos, que hicimos el bien, que no le hicimos mal a nadie. Nadie es lo suficientemente bueno como para pararse frente a Jesucristo y decir, yo soy como tú. Nadie. Y si ese día del juicio no tenemos un abogado que nos defienda, como aquel que es nuestro intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nosotros pereceremos para siempre. Tristemente pereceremos para siempre. Y esta oportunidad que Dios nos está dando en este día de arrepentirnos a través de la exposición de su palabra es para que vengamos en arrepentimiento, para que vengamos en fe y reconozcamos que Jesucristo murió por nuestros pecados, que en esa cruz estábamos siendo crucificados nosotros y que el poder de su muerte bastó para perdonar nuestros pecados. Solamente confiemos en que en ese lugar estaban siendo juzgados
nuestros pecados de una vez y para siempre. Y ese Cristo que murió por nuestros pecados resucitó con poder para hacernos nueva vida. Y el día que estemos delante del trono de Dios, podremos gozar de que uno murió por nosotros, de que uno resucitó por nosotros, de que uno intercede por nosotros y nos lleva hasta el final. No desperdicies esta oportunidad de venir a Dios en arrepentimiento, en fe, porque Dios se te dio a conocer. Que Dios te bendiga.